Muy bien, vamos a ver el día de hoy anticoagulación. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la importancia de los factores de la coagulación y un poco sobre la cascada antes de entrar directamente sobre el uso y implicaciones de los medicamentos. Entonces, la hemostasia como tal es un conjunto de reacciones de proteasas en las cuales el fibrinógeno se va a transformar en fibrina y posteriormente con la unión y función de las plaquetas se va a formar un trombo. Aquí el objetivo va a ser la reparación tisular posterior a una lesión o ruptura del endotelio vascular por un daño estructural. Esto, como mencioné anteriormente, se va a lograr mediante factores y cofactores de la coagulación, así como métodos plasmáticas, con el objetivo de detener la hemorragia. Entonces, primero hay que recordar los factores dependientes de la vitamina K. El 2, el 7, el 9 y el 10, junto con las proteínas C y S, van a requerir de la vitamina K para poder activar enzima. Se va a lograr la carboxilación de los residuos de ácido glutámico y como tal la vitamina K va a actuar como un cofactor. Esto les permite ser afines a los fosfolípidos y posteriormente adherirse a membranas celulares. Entonces hay que recordar un poquito sobre las características de los factores de la coagulación. Tenemos algunos anteriores incluso a estos que son la pelicalicreína, que posteriormente se transformará en calicreína, y el quininógeno de alto peso molecular. La precalicreína también se llama factor de Fletcher y actúa sobre todo por la vía intrínseca. Su función va a ser activar al quininógeno de alto peso molecular y también al factor 12. El quininógeno de alto peso molecular pues igual va a actuar. Su función va a ser igual a actuar como un cofactor en la activación de la calicreína y el factor 12. Ya después vienen los distintos factores, como son el 1, que también se conoce como fibrinógeno, que su característica es ser sensible a trombina, el 2, también llamado protrombina, que es una proteasa y pues también es dependiente de vitamina K, el 3, también conocido como factor tisular, que actúa ya sobre todo sobre la vía extrínseca y pues es liberado por la ruptura de membranas. El 4, que es el calcio y actuará como cofactor en la cascada de la coagulación en múltiples reacciones. El 5, llamado proacelerina, que es un cofactor proteico. El 6 no existe como tal. El 7, o proconvertina, que actúa sobre todo sobre la vía extrínseca y acelera como tal la conversión de protonina en suero y también es dependiente de vitamina K. Pues tenemos el 8, factor A, o también llamado de von Willebrand, que actúa sobre todo en la vía intrínseca y es cofactor proteico sensible a trombina. Después tenemos el 9, o factor B, o de Christmas, que actúa sobre la vía intrínseca y también es dependiente de vitamina K. Después tenemos el 10, o Stuart Power, que actúa sobre ambas vías, también dependiente de vitamina K. Tenemos también el 11, o dromoplastina en plasma, que actúa sobre la vía intrínseca y va a actuar principalmente como factor de contacto. El 12, también va a actuar como factor de contacto y el 13 finalmente como estabilizador de fibrina, que ya va a actuar al final de la vía común. Y finalmente tenemos las proteínas C y S, que son antifibrinolíticos, sobre todo dependientes de vitamina K. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las distintas vías. Si partimos desde la vía intrínseca, vamos a tener aquí primero a el factor 11, el cual activado en cuanto a la ruptura vascular y la exposición posterior del colágeno, se puede entrar en contacto entonces con ese tromino, con el colágeno, y se va a activar a lo que va a ser el 11A o 11 activado. Posteriormente va a activar a el factor 12, que junto con la precalicreína, que al entrar en contacto con el 12 ya activado, pues va a liberar calicreína y junto con la acción del sirinógeno de alto peso molecular va a potenciar la actividad del 12A. Aquí va a haber como una retroalimentación positiva que va a su vez estimular de nuevo al 11 para que se genere más 11A y pues siga como aumentando la cantidad de este factor. Posteriormente ya vamos a estar en este punto en donde el 12A junto con el calcio y el factor 11 van a activar como tal al factor 11A y el calcio va a activar al 9 para que se convierta en 9A. Recordemos que el 10 pues es como donde inicia la vía común. Posteriormente en la vía intrínseca todavía vamos a tener aquí al factor 8, el cual junto con la trombina, el factor de von Willebrand, nos va a dar como resultado el 8A. Y este 8A va a actuar junto con el 9 activado y el calcio, hacer que el 10 se transforme en 10 activado. En cuanto a la vía extrínseca, esta ya va a actuar por la vía del factor tisular y igual cuando tenemos lesión del vaso o
pura endotelial, pues se van a activar las células endoteliales o monocitos. Aquí únicamente vamos a tener un complejo de factor tisular junto con el factor 7 y finalmente nos va a transformar el factor 10 en 10 activado. Ya después de todo esto de que tenemos nuestro 10 activado, vamos a entrar por fin en la vía común, en donde vamos a tener también al factor 5, que gracias a la acción de la trombina se va a transformar en 5 activado y este también va a actuar con receptores de membrana. El 5 activado va a unirse junto con el 10 activado y también va a requerir del calcio para transformar la protrombina en trombina. Esta después va a hidrolizar al fibrinógeno y va a liberar monómeros de fibrina, como vemos acá, lo cual nos va a dar un coágulo que puede atrapar plaquetas, puede atrapar glóbulos rojos. Sin embargo, pues este coágulo va a ser débil y requiere de la acción del 13 activado para realmente estabilizar este coágulo y que permita pues que se repare como tal el endotelio. Tenemos un resumen un poquito de la cascada de la coagulación, donde lo importante puede ser con estos colores que factores van a actuar como tal como un cofactor, como vemos el 8A y el 5A, para permitir que la vía intrínseca pues pueda continuar. Y pues por la vía extrínseca únicamente pues a partir del factor solar o del 7, junto con el calcio pues se activa el 7A y ya volvemos a la vía común a partir del 10A. También hay un nuevo modelo, bueno, no tan nuevo, pero que intenta como unir toda esta vía en una sola, en la cual tenemos primero una fase de iniciación que nos podríamos decir que va prácticamente desde la vía extrínseca porque inicia con el factor 7 activado y el factor tisular, los cuales pues van a llegar directamente hacia el factor desactivado y a partir de aquí en teoría pues podríamos volver a la vía común, a partir quizá que junto con el 5A da la trombina y finalmente la estabilización del coágulo con fibrina. Sin embargo, aquí tenemos como este otro paso, en el cual también vamos a tener como una fase de amplificación, en la cual volvemos hacia el 9A que va a activar al 8A activado, o bueno, va a actuar sobre el 8 activado y el 10 activado, entonces se van a estar empezando a retroalimentar entre ellos mismos, y a su vez, como veíamos anteriormente, la trombina puede activar directamente al factor, se van a seguir autoestimulando, autoamplificando, para que se propague la unión en todos estos factores y finalmente pues se genere un coágulo más estable. Entonces, ya podemos hablar directamente de la terapia antitrombótica. Vamos a ver que tenemos al menos 3 tipos de medicamentos, los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes y los fibrinolíticos. Estos son algunos de los fármacos más utilizados, pues debido a que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad en los países occidentales. Y su principal uso va a ser la prevención de la trombosis en los pacientes de alto riesgo. Sin embargo, también se puede utilizar para el tratamiento de trombosis aguda, sobre todo pues los fibrinolíticos. Entonces, el problema es que algunos de esos medicamentos van a tener un margen terapéutico muy estrecho y pueden darnos algunas complicaciones, sobre todo en grado. Sin embargo, hay algunas situaciones o condicionantes que nos pueden precipitar hacia estos desenlaces, como puede ser una dosis elevada de anticoagulante, el uso simultáneo de anticoagulantes y antiplaquetarios, antecedente de evento vascular cerebral, alcoholismo, que ya tengamos uso crónico de AINES, insuficiencia hepática o insuficiencia renal, sobre todo por el metabolismo de algunos de estos medicamentos. Hablando de antiagregantes plaquetarios, ponemos que como tal la plaqueta va a adherirse al endotelio expuesto, se va a activar y después va a liberar el contenido de sus gránulos y finalmente va a ayudar a la formación de agregados y la estabilización del trombo. Recordemos que esas van a ser reclutadas por adenil difosfato y también por tromboxano A2. Y finalmente pues va a iniciar con la generación de la trombina. Estas pues ya como vimos anteriormente van a romper los fibrinopéptidos de fibrinógeno y van a formar fibrina alrededor del trofón plaquetario para consolidarlo. Entonces podemos hablar primero del ácido acetilsalicílico, cuyo mecanismo irreversible, así como la inhibición de la ciclooxigenasa plaquetaria o la COX-1. Sus indicaciones principalmente van a ser la prevención secundaria de las complicaciones cardiovasculares en pacientes con arteriopatía coronaria, alteraciones vasculares cerebrales o también vasculopatías periféricas. Lo importante en esto es que reduce el 25% el riesgo de defunción por causas cardiovasculares. La dosis puede ir desde 75 hasta 325 miligramos al día y la duración pues va a ser de 7 a 10 días, la vida media de la plaqueta como tal. La dosis inicial va desde 75 hasta los 100 miligramos en el caso de prevención secundaria
y se puede indicar una dosis de carga de 160 miligramos en caso de que queramos una inhibición acelerada de la agregación plaquetaria. Tiene varios efectos adversos, siendo la dispepsia el más importante. Sin embargo, también puede progresar dándonos gastritis erosiva, úlceras pépticas e incluso perforación. Tiene un riesgo aproximado de 1 hasta 3% al año de uso. Después tenemos las tienopiridinas, donde destacan el clopidogrel y el prasugrel, los cuales, como mecanismo de acción, van a inhibir de manera selectiva la agregación plaquetaria, que es inducida por arenil difosfato y va a bloquear de forma irreversible al P2Y2. Esos son profármacos que van a ser activos por el espectro P450, igual para recordar las interacciones medicamentosas. Sus indicaciones pueden ser isquémico, infarto del miocardio o también prevención secundaria. Igual reducen el 8.7% de riesgo de defunción por dolores cardiovasculares cuando se compara con ácidos un poquito más de apoyo en esa situación. Y pues se pueden combinar incluso con el ácido acetilsalicílico para mejorar y bloquear de mejor manera las vías complementarias en cuanto a la activación de las plaquetas. Esta es la dosis inicial, clopidogrel, 75 miligramos al día, y de prasugrel, 10 miligramos al día. Los efectos adversos, el más importante pues va a ser la hemorragia, y como dato en caso de que queramos uno de estos pacientes requieran cirugía, pues se deben suspender 7 días antes de esta. Después tenemos otros medicamentos como el dipyridamol, la petoxifilina y el silestazol, los cuales, como mecanismo de acción, van a bloquear la degradación del AMP cíclico y van a inhibir a la fosfodiesterasa. También reducir el crecimiento celular y posteriormente inhibir la activación plaquetaria. Su indicación principal va a ser en la enfermedad arterial periférica. Las dosis de esos medicamentos, en el caso del dipyridamol, son 200 miligramos cada 6 horas, petoxifilina, 400 miligramos cada 12 horas y silestazol, 100 miligramos cada 12 horas. Los efectos adversos más importantes son dispepsia, cefalea, mareo, hipotensión y en algunos casos igual rubor. Pues tenemos los subrinolíticos. Como tal van a ser enzimas que van a hacer la conversión del plasminógeno en plasmina y gracias a eso pues van a permitir la disolución del coágulo. Como tal, pues lo que van a hacer es producir una disolución rápida del trombo y en el caso de que tengamos una trombosis, pues va a restaurar de forma más acelerada el flujo sanguíneo. Sin embargo, puede causar sangrado local. Los más importantes es streptocinasa, urosinasa, alteplasa y tenecteplasa. Si hablamos de la streptocinasa, vamos a ver que su mecanismo de acción va a formar un complejo con el plasminógeno y va a generar un cambio en la configuración de este, por lo tanto se va a exponer su sitio activo y por lo tanto pues va a acelerar su transformación en plasmina. Las indicaciones principales, infarto del miocardio, también puede ser entrada vascular cerebral. La dosis, 1.5 millones de unidades en infusión durante 30 minutos y pues la repercusión aparecerá entre los 20 y los 120 minutos después de esta infusión. Los efectos adversos pueden ser hemorragia, hipotensión y pueden dar reacciones alérgicas hasta el 5% de los pacientes. También es importante recordar que este genera una respuesta inmune muy rápidamente, entonces prácticamente solo se puede utilizar una vez, ya que la siguiente pues lo más probable es que sea inactivado este medicamento. Las contraindicaciones son fibrilación auricular, coagulopatías o también antecedente de sangrado gastrointestinal o urinario reciente. Pues tenemos alteplasa y tenecteplasa. Tal van a actuar directamente sobre el plasminógeno, lo van a convertir en plasmina, acelerando esta reacción algunos cientos de veces. Las indicaciones, igual, infarto agudo del miocardio, tromboembolia pulmonar, trombosis venosa, evento vascular cerebral, enfermedad arterial periférica, incluso como hemos visto acá, se puede utilizar para diluir los trombos, la trombosis en los catéteres. La dosis puede ser de alteplasa, 100 miligramos en infusión de 2 horas, dándoles 10% de la dosis en bolo durante 1 minuto, y después una dosis el equivalente en 60 minutos. Y tenecteplasa, 30-50 miligramos en bolo. Recordemos en el caso de EBC, los criterios de inclusión, cuando sospechamos de un EBC isquémico, tenemos ya sea por fast o punto, cuando tenemos un comienzo de los síntomas menor a 3 horas, y tenemos más de 18 años, y también pues recordemos el periodo igual de ventana, que se puede prolongar un poquito más, de 3 a 4 horas y media, cuando no tenemos antecedente de otro evento vascular cerebral reciente, no utilizamos anticoagulantes y nuestro NIS es menor a 25. Aunque quizá lo más importante en este caso sea recordar los criterios de exclusión para esa terapia, como puede ser un antecedente de evento vascular cerebral, 3 meses anteriores, cuando tenemos tensión arterial más de 185-110, cuando tenemos trombocitopenia, cuando presentamos hipoglicemia, cuando tenemos datos ya de hemorragia en el embarazo, cirugía mayor en 2 semanas previas, o cuando nuestro NIS incluso es muy bajo, ¿no? Menor de 5. Después podemos hablar de los antagonistas de la vitamina K.
Su mecanismo de acción, pues como veíamos anteriormente, va a ser la inhibición de la carboxilación y está cuando es dependiente de la vitamina K sobre los factores 2, 7, 9 y 10, así como las proteínas C y S. Estos tienen la característica de que tienen una elevada unión a proteínas y su metabolismo va a ser hepático, sin embargo su excreción va a ser sobre todo renal. Tiene una vida media variable, los más destacados aquí son el acenocumarol, que tiene una vida media de 8 a 12 horas, y la warfarina de 35 a 45 horas. La dosis de warfarina puede ir de 2 a 6 miligramos al día, y de acenocumarol de 1 a 8 miligramos al día. En cuanto a su monitoreo, recordar que debemos mantener un INR terapéutico que va a ir de 2 hasta 3, y en válvula cardíaca protésica, síndrome de antifosfolípidos y alguna trombosis, pues puede ir hasta 3.5. Recordar que una vez que damos este medicamento, tenemos que reevaluar constantemente a nuestro paciente con el INR durante 2 a 3 días al inicio del tratamiento, y una vez que llegamos a la meta, que vamos alcanzando la meta, pues se va a hacer esta medida durante 2 semanas hasta alcanzar el valor deseado. Sus indicaciones principales pueden ser colocación en cuanto a las prótesis de válvulas cardíacas, sobre todo las artificiales, fibrilación auricular, así como la prevención de tromboembolia por cardioversión. Recordar que en caso de que estemos estables ante una fibrilación auricular, pues se puede dar 3 semanas antes y 4 semanas después. En cuanto a los efectos adversos, son muy importantes la hemorragia, con hasta un 7% al año, donde el más importante va a ser a nivel gastrointestinal. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué se hace en cuanto si tenemos una elevación del INR más allá del límite terapéutico. Sin embargo, nos recomiendan que en caso de que el sangrado que se presente sea local o tengamos un INR elevado, pero no tengamos al momento datos de hemorragia, pues no hay que ser tan agresivos en el tratamiento. Otras pueden ser la necrosis cutánea por warfarina, la cual se da por hipercoagulación temporal por disminución acelerada de las proteínas C y S por su vida media de estas receptores es muy corta, entonces pueden ser inhibidos rápidamente. Esta se va a caracterizar por zonas de decoloración y dolor entre el tercero y séptimo día de uso, que pueden llegar hasta la necrosis. Los factores de riesgo para presentar necrosis por warfarina puede ser ya tener antecedentes de trombocitopenia por heparina o un déficit congénito de proteínas C y S. El tratamiento en este caso sí es la suspensión del fármaco, y aquí sí se indica como tal la administración de plasma congelado o si no de vitamina K. También tenemos el síndrome del dedo del pie púrpura, el cual se caracteriza por presentar un dolor quemante bilateral que puede acompañarse de cianosis en los dedos de los pies. Los factores de riesgo principales son enfermedad arterial periférica, así como neuropatía y diabetes. Y en el embarazo, pues recordar que están totalmente contraindicados, pues son teratogénicos. Algunos de los efectos que pueden causar a este nivel son hipoplasia nasal, atrofia óptica, retraso mental, así como hemorragia intracraneal periparto. En cuanto a la reversión de la terapia anticoagulante, va a depender del INR que encontremos al momento de evaluar al paciente. Si este INR es mayor de 3, de 3.5, pero es menor de 6, pues como tal solo se recomienda disminuir la dosis o suspenderla completamente y reevaluar a los 3 a los 7 días, pues esto coincidiría directamente con la vida media del fármaco, que ya permitiría pues tener un cambio en el medicamento para este plazo. Si tenemos un INR que vaya de 6 a 10, pues lo que se va a realizar únicamente es suspender la dosis por 1 a 3 días, y se puede considerar el uso de vitamina K por vía oral, pero la dosis pues es mínima, 1 a 2 miligramos. Y se tiene que reevaluar al paciente en 1 a 3 días. Si tenemos un INR mayor a 10, pues únicamente se debe suspender la dosis y seguir monitoreando cada 2 a 3 días a nuestro paciente, más bien cada 24 horas, después, y ya que tengamos un valor en cada 2 o 3 días, y también se puede administrar en todo caso de 2 a 4 miligramos de vitamina K y oral. Si ya tenemos una hemorragia grave, esa sí es una indicación para dar vitamina K por decir intramuscular y intravenosa, y también podemos indicar para congelado en caso de que no contemos con la vitamina K o ya estemos ante una hemorragia, pues simplemente no pueda ser controlable. Sí, adelante. ¿Cuántos eventos la doctora? Bueno, el rango terapéutico es muy amplio. Entonces, ¿en qué población tú puedes decidir cierto tipo de o en todos bueno, aviso que generalmente el INR tiene que ir 2 a 3, pero en caso de que tengamos una válvula protésica, pues ya se amplía hasta 3.5. La dosis inicial, pues en realidad recomendaban que es con la más baja, y a partir de ahí pues aumentando para llegar al INR terapéutico. También valoras si el paciente quería, pues así. Digo, la mayoría de los estudios de vitamina K, pues la primera descripción
pacientes con fibrilación auricular, entonces posteriormente pues, sabemos que tienen otras complicaciones. Sin embargo, en pacientes geriátricos se sugiere al menos iniciar de 2.5 a 5 miligramos. Una dosis menor a comparación del resto de población, por decirlo de 5 a 10, sobre todo por el resto de complicaciones. Es una. Y dos, también, después, ¿Realmente o hacia atrás? en donde estaba cuando los rangos terapéuticos se leían ahí. O sea, también es importante. Hay distintos programas, ya también las 10 páginas han modificado los cortes de INR que ponen de 4, de 4 a 8, más de 8 incluso lo ponen. Pero tomando, por ejemplo, ese programa, porque me parece que es del ASH del 2011, ¿cuánto le disminuye? ¿Cómo tú vas a, porque pues, es importante, cómo tú vas a titular la dosis? No sé si me estoy explicando. O sea, ¿cómo la iría aumentando o reduciendo? Te puedo poner un caso, por ejemplo, un paciente que te llega con INR de 5. ¿Qué harías en esta situación? ¿Cuánto le disminuirías esa dosis? ¿Cómo lo titulas? Porque dice disminución de la dosis. Ah, ya, pues podría disminuir la dosis a la mitad y reevaluar a los 3 días, a ver si ya disminuye, si ya alcanzó una reducción. Al final también les comparto la literatura, pero probablemente cuando se tienen rangos terapéuticos, por ejemplo, de 4 a 6 o 8, se considera siempre, o sea, disminuir el 10% de la dosis total. Es decir, tú vas a tener a tu paciente, ya sea con acetaminofén, con warfarina, por ejemplo, vas a decir, pues, tiene, ¿de cuánto vienen las tabletas de acetaminofén o warfarina? La de 4 y 5. Acetaminofén 4, warfarina 5. Entonces tú vas a contarlo, pues, está tomando 4, 4, le estoy dando una tableta de lunes a miércoles y media tableta, no sé, jueves y viernes. Tú calculas la dosis total y dices, bueno, mi paciente tiene 30 miligramos. Entonces, sobre esos 30 miligramos, tú calculas el 10%. ¿Cuánto sería el 10%? 3. Entonces, tú le vas a restar el 10%. ¿Sí me explico? Omites una dosis y también le restas el 10% de la dosis total de anticoagulantes, ya sean acetaminofén y warfarina. Y otra cosa, ¿tú cómo defines hemorragia grave o hemorragia leve? Bueno, hemorragia grave pues sería bueno, más bien es como sangrado mayor y menor, ¿no? O sea, que tengamos hemorragia intracraneal, que tengamos sangrado gastrointestinal, se podría hacer más sobre este lado. Sangrado menor, pues tener hemorragia de mucosa, púrpura. Ajá. Hay clasificaciones de sangrado también. Está el PAT score, está la clasificación de la OMS sangrado, que lo clasifica en 4 grados, los que comprometen la vida, los que no comprometen la vida, que prácticamente 4 son los más graves y los materiales para que los chequen. Entonces, tú verificas también a los pacientes que tienen 3 o 4 pacientes, tú les vas a dejar plasma congelado. Ahora bien, la vitamina K, bueno, ya comentaste la vida media de la warfarina, ¿cuál es? Lo acabo de comentar. De warfarina, 35-45 horas, y de acenocumarina de 2 a 25. La warfarina incluso 48, 72 horas, que es cuando tú, por eso es que al principio cuando tú vas titulando los antagonistas de la vitamina K, tú pides el primer INR a las 48, 72 horas. ¿Sí me explico? Entonces, eso tú lo tomas en cuenta para tu primera valoración. Si no está dentro del rango terapéutico, el seguimiento también es semanal. La verdad es que es complicado, sobre todo cuando tiene uno pues una carga asistencial elevada. Exactamente, pero cuando no estás en tu paciente en control, sí lo es. ¿Por qué? Porque sí me ha tocado en otros servicios, por ejemplo, en reumatología, cardiología, que citan a los pacientes cada mes, cada 2 meses, y después están viniendo a atención continua por complicaciones, obviamente, por coagulantes. Ahora bien, digo, aprovechando que estamos aquí con antagonistas, y podemos referir un poquito de fútbol también, a todos, hasta tú tienes a tu paciente pues tú tienes a tu paciente potencialmente candidato a antagonista de vitamina K. Hay scores que te predigan que sí se van a favorecer del antagonista o que te puedan superior otro tipo de anticoagulante. Más así te pongo el ejemplo. Tienes tu paciente pediátrico de 80 años, tiene fibrilación
auricular, tiene muchas partes de 3 puntos, 4 puntos, y ponle tu motivo, está difícil con edad, ¿no? Pero puede tener un sample de 1 o 2 puntos. Hay algún enfoque que te pueda decir que ese paciente quizás no sea tan bueno darle unos agonistas de vitamina K. O sea, porque uno dice, no, pues tiene indicación clara de que le deben de dar unos agonistas de vitamina K, pero hay otras preguntas porque hay No, no reduce. Que es sexo femenino, la edad que sería mayores de 60 años. También hay que ver si el paciente es hipertenso, tiene alguna cardiopatía, tiene insuficiencia cardíaca, si tiene un antecedente de tabaco, creo que también influye la razón. Y depende de eso, para pacientes geriátricos a veces se van a necesitar más de vitamina K o de alguna fibra de todo lo que sí lo valoro, pues toma en cuenta que como una de las interacciones farmacológicas. Ok, porque son polifarmacéuticos, entonces también la funcionalidad del paciente. O sea, si tú tienes un paciente pediátrico que se le van a dar, porque es muy frecuente eso, llega muy frecuente que el paciente pediátrico se le olvida, tú le puedes dejar la dosis tablilla, pero se olvidó y se tomó un chocho de más, esto está tomando o medicamentos de más, entonces el paciente lo va a tener con un alto riesgo de que tenga complicaciones por anticoagulación. Entonces, los pacientes pueden, aunque tengan indicación terapéutica de antagonistas, pueden beneficiarse de directos por el hecho de todo la estructura o lo que le rodea al paciente. Entonces, o sea, al final sí es muy importante porque valorar este tipo de pacientes que es muy frecuente en los geriátricos, poder utilizar antagonistas de la vitamina K, saber si realmente se pueden beneficiar o no. También en otra población en donde se suele usar, yo creo que lo vamos a comentar más adelante, no sé, en pacientes nefrópatas, se utilizan los antagonistas de vitamina K, sobre todo cuando tienen ya, pues diálisis peritoneal, enfermedad renal crónica, sobre todo versus los directos, porque pues obviamente no todos se depuran o no todos se pueden depurar por la falla renal. Y otra pregunta importante, a todos les haces puenteo, o sea, si tienes un paciente con antagonistas de vitamina K y te dicen, ¿sabes qué? Se van a operar, a todos les haces puenteo o hay indicaciones específicas de que tienes que hacer puenteo, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, o sea, se puede igual suspender el medicamento, pues 3 días antes, pero no como tal, no sé si a todos se les hace como tal planteo. Según yo, sí, pero no sabía si había. Y alguien tiene leído de los puenteos. Y aún así, una cirugía de emergencia. Posterior a eso, pues, en el caso de que sea una cirugía de emergencia, pues es de emergencia. Y si no, pues habría que estabilizar el paciente que había hecho tiempo. Si tiene un riesgo bajo, si tiene un riesgo alto. En base a la estadificación del paciente, si tiene un riesgo alto, no, si tiene un riesgo bajo, pues no va a ser que deberían ser la terapia puente. De complicaciones cardiovasculares, o sea, retirar la anticoagulación. Más bien, de trombosis. Y si tiene un riesgo alto, ahí sí se tiene que hacer la terapia puente, pero también debe medirse el INR antes de realizarla, porque eso también va a depender. Bueno, para warfarina se hace hasta 3 días antes, y para semafumarol 2 días. Y pues sería con heparina de. Sí, exactamente, ¿no? O sea, sustituye y lo deja a los terapéuticos por la vida media, sobre todo, 3 días antes de la circulación, pero como comentas, Sandra, o sea, tú ya actualmente las guías del uso de antagonistas de la vitamina K, sobre todo en pacientes quirúrgicos, también te lo sugiero que igual si no me acuerdo,
a fuerza se ocupan puenteos y ahorita, bueno, eso pasa en nuestro país. Si son riesgos bajos, puedes omitir el puenteo con la asistencia. Entonces, siempre tú tienes que identificar qué tipo de pacientes son, o sea, y por ejemplo, qué riesgos trombóticos son, o tú qué pacientes consideras como Pacientes que tienen la necesidad de haber tenido una trombosis recurrente. En teoría creo que se toma a partir de la segunda, tanto la mecánica como siempre con alguna complicación. ¿Falta alguna? Son todos los cálculos que necesitan la mitad, Cambia si son biológicos. Las biológicas de bajo riesgo. ¿Qué? Todos. No, solo triple positivo. ¿Cómo de no. En tratamiento de cabeza, ok, son por arriba, son de características que por arriba de 40 o por arriba de la perspectiva 99. Pues la anticoagulante porque también las circulaciones no están sobre las circulaciones precisamente, es como es importante identificar porque pues igual hay SARS de riesgo más. Honestamente, a pesar de la clasificación de todas maneras que los SARS, yo lo daría puenteo, pero pues estrictamente lo que dice la literatura es que cuando son triple positivo y determinado o de alto riesgo, perdón. ¿No? Sí, muchas gracias, doctor. Que no se triple positivo, ¿verdad? En ese caso, por la proteína C, proteína S, esta indicación es por alto riesgo. Cuando coincide también con otro tipo de trombofilia, la verdad es que también hay artículos en donde cuando son staff de riesgo bajo o son y riesgo bajo aparte de que no presenta la circulación, es que no sea persistente, es decir, que tú le tomas el estudio pues, al diagnóstico y se lo vuelves a repetir a las 2 semanas y ya se negativiza, eso se considera riesgo bajo y en esos pacientes se puede considerar no deja de ser anticoagulante, pero yo la verdad es que se lo deja ahí. Pero si coexisten dos factores protrombóticos o trombofílicos, sí tienes que hacer terapia puente. Por ejemplo, el escenario que plantea René, tienes un paciente con SAR que sea de bajo riesgo para trombosis, es decir, que tenga alguno de los 3 marcadores sea negativo o 2 marcadores sean negativos, pues estén por debajo del punto de corte y además tengas otra trombofilia, sí tienes que hacer terapia puente. Sí o sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces también tenemos otro tipo de medicamentos, los análogos de lisina, donde están el ácido E-aminocapróico y el tranexámico. Estos dos van a bloquear la conversión del plasminógeno en plasmina al ocupar un sitio de unión en la lisina y van, por lo tanto, a acelerar la unión con fibrina y también su conversión a plasmina. Estos tienen eliminación renal y a largo plazo pueden provocar abdominolisis, necrosis o hipersensibilidad. Pues tenemos las heparinas, que como tal van a activar a la antitrombina y van a acelerar la velocidad con la cual se inhiben. ¿Y para qué se utilizan el ácido tranexámico? Bueno, se pueden utilizar igual en trombosis, en agudo. Como tal, ¿Alguien sabe cuáles son las indicaciones? Pues, ahorita las indicaciones más están saliendo muchos en traumatismo menoscépálico, con cirugía neurológica, uno va a 2A.
Pero ¿en qué escenario de la neurocirugía? Este escenario sí, entonces ella se recomienda y es imposible. Cuestión de hemorragia sepsis, no tiene forma De acuerdo. Y por ejemplo, pero si en hemofilia se me tocaba un... No, pues es más, como, si es, si tienes como una, si es leve, le puedes más opresión. Por eso se lo vas a meter a, Igual en la hemofilia. no, no, En todos los hombres. o sea, en los graves, no. Creo que es cuando hay de 5 a 10%, ¿no? Aquí, independientemente se habla, sí, la hemofresina le entrenaba muy bien, como 1, 2 3, o sea, y sobre todo cuando hay alteración de las lipoproteínas, porque hay unos tipos de enfermedad muy bien que hay alteraciones de lipoproteínas, que es la desmorfina, y sobre todo, obviamente, para estimular los cuerpos de glucosa, que es donde estimula que la función de la lipoproteína, pero independientemente del tipo de factor de Umbrio, en hemofilia y en enfermedad de Umbrio también se usa el ácido tranexámico, sobre todo también cuando se tiene concentrado, si van a hacer cirugías menores o también en cirugías mayores, obviamente, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes? Pues la administración del factor deficiente, pero es un tratamiento ayudante aparte del factor. También otra indicación. pero ese doctor es todo el contexto de hemorragia, ¿no? Sí, por supuesto. Ajá. No, Hemorragia. sí, no se lo vas a indicar. No, sí, porque para cuando a un paciente está en hemorragia, pues también hay indicaciones primarias, secundarias, no. Ese es un paciente que va a andar. Pero sí, sí. Bueno, entonces vamos con las heparinas, lo cual igual entonces activa las trombinas, le da la velocidad con la cual siguen las enzimas de la coagulación, cómo va a ser esta trombina y el 10 activado. Mismo mecanismo de acción para el heparina molecular, sin embargo, este va a actuar sobre todo por la inhibición del 10 activado y el fonaparinux, que bueno, cataliza directamente la inhibición del 10 activado por la antitrombina, sin embargo, no tiene acción sobre la trombina. La vida media va a depender este medicamento. En el caso de la no fraccionada, pues tiene una vida media de 30 a 60 minutos y va a depender su efecto de la unión a proteínas plasmáticas. Eso es lo que provoca que pues tengamos que estar monitorizando constantemente el uso de este medicamento. En el caso de la heparina bajo peso molecular, su vida media va de 12 a 24 horas y como tal no requiere un seguimiento. Sin embargo, se puede hacer por desactivado y en el caso de la dosis de heparina fraccionada se da 80 unidades, bueno, 180 unidades por kilo en bolo y después se van a dar 18 unidades por kilo por cada hora y vamos a buscar mantener un TTP activado entre 1.5 y 2.5 veces el valor de referencia de laboratorio y en caso de profilaxis se puede dar con 5.000 unidades 2 a 3 veces al día y como tal no requiere monitoreo. En el caso de la heparina bajo peso molecular, pues puede ir desde 30, 40, 60, 80 miligramos cada 24 horas, también se puede ajustar. Y el fonaparinux, 2.5 miligramos al día. Los adversos más importantes pueden ser hemorragia, también puede ser trombocitopenia, inducida por heparinas, que es lo importante, es la unión del complejo heparina, como PF4, los cuales pues pueden romper como tal la plaqueta y estos generar trombos. Esta complicación puede aparecer entre 5 y 10 días posteriores a la administración del medicamento. Otro efecto adverso puede ser la osteoporosis, que se presenta posterior a un mes de tratamiento, y también pueden presentar hipertensión. Sin embargo, esta, pues como tal, refieren que una vez que se suspende el medicamento, pues los valores van a regresar a la normalidad. Como tal, tenemos antídoto para la heparina fraccionada, que es con protamina, 1 miligramo por cada 100 unidades que se hayan administrado de heparina no fraccionada. ¿En qué pacientes se puede presentar más la trombocitopenia? ¿O es igual? No, era... que ya está después. Pero entonces, por ejemplo, todos los pacientes están expuestos a
Casi todos, casi todos. No. O sea, no me acuerdo específicamente de los criterios, pero es algo extremadamente raro. O sea, si uno piensa en, si uno evalúa a un paciente con trombocitopenia y tiene heparina, lo menos probable es eso. O sea, puede tener muchas otras. Y esto es como de las últimas cosas que tiene que pensar. Pero si tienes un paciente que tiene trombocitopenia y hace trombosis, entonces, o sea, eso sí debe de ser bandera roja para mí. Si no se trombosa. No, sí puede ser. No sé, pero sí, según yo, para las cosas más raras, no debe ser como de primera instancia el paciente. Dentro de las heparinas, la que mayor tiene riesgo de inducir trombocitopenia y heparina fraccionada, digamos, 10% por la presencia de bacterias. Al final, lo que el PP4 solo debe estar en 4%, y lo que genera es que después de esa, lo que genera plaquetaria y genera daño endotelial, y eso se expone a la trombose. Y para eso está el después de trombocitopenia inducida por heparina, para que no sé si se acuerdan alguien de qué parámetros, valores. Uno valora el porcentaje de plaquetas contra el porcentaje de heparina. Otro es que valora la cantidad de días, porque incluso los pacientes inclusive en exposiciones a 30 días, el paciente tiene riesgo. No, ¿y dónde los van a ver más las trombocitopenias por heparina? En pacientes que están impactados, que tienen inducción de heparina. La verdad es que no es necesidad tan rara, sobre todo en heparina no fraccionada, a comparación de nuestra heparina o heparina de bajo peso molecular. La incidencia en este tipo de heparina es de 1 a 2%. Y cumple la anticoagularía, sí se está generando la. Porque aquí por el mismo daño endotelial que genera trombosis, y tiene indicación de una heparina. Sí. Con los orales directos igual se pueden anticoagular. El toma específico se llama Relotraban y eso también es de sobrefactor 2, vitamina. La verdad es que aquí no los tenemos disponibles, pero se pueden considerar directos. O sea, el punto es que salten como toda la cantidad de población que continúa baja práctica. Entonces, sí hay que poblar a los pacientes y precisamente el estudio también contempla los sitios de trombosis, pero no porque no se trombose el paciente significa que lo vaya a tener. Tú tienes que valorar en cuántos incrementos de farina y el porcentaje en la cantidad de que bueno, del 50%, ¿no? Porque es un porcentaje más de 4 puntos que consideran como pacientes que se por heparina. Y otra pregunta, por ejemplo, tú cuando tienes un procedimiento que buscas cuando tienes por ejemplo, nosotros 24 horas. Sí, 24, pero ¿Las heparinas no fraccionadas o las de bajo peso? ambas. La de bajo peso, bueno, la de bajo peso molecular, la recomendación son 12 a 24 horas previa. Y en cuestión de no fraccionadas, se recomienda 6 horas previas. Okay. Y, por ejemplo, ¿en qué contexto de la población se puede considerar? Hasta 12 horas. O a todos, pues es que como es un rango de 12 a 24 horas, pues sí. Y te van a la madrugada. A las 4 de la mañana. Sí.
y el riesgo trombótico. O sea, si tú tienes un riesgo trombótico alto, o sea, planeas suspenderlo a cortas de tiempo de suspensión, porque la vida es por la vida así. Entonces, al final tú lo suspendes 12 horas y puedes contemplarlo en realidad 12 horas posterior, siempre y cuando pues, no haya complicaciones o bueno, datos sangrados. Pero si tienes alto riesgo de trombosis, al menos 12 horas. Es con así, bueno, sí, creo que la respuesta es referente, por ejemplo, de una sustitución o de una actualización de una válvula protésica mecánica, claro, claramente. Ahí la recomendación es de 6 horas iniciarla, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las recomendaciones, por el riesgo trombótico que van a los intermedios, se recomienda las 2 horas, entonces no fraccionadas. Exactamente. Sí, es por eso. Y no solamente la valvulopatía, ¿no? Como habíamos comentado, pacientes que puedan coexistir con las trombofilias, inclusive las trombofilias también se clasifican, hay unas más trombogénicas que otras, por el tipo de desastres que habíamos comentado. Ok. No, gracias, doctor. Y con la parálisis igual se suspende igual. Se suele aconsejar también de los Pero en caso de los anticoagulantes, los que se retrasa o algo tiene que esperar una o dos seguidas, ¿no? las anticoagulantes orales generalmente son 24 horas. Aquí, por ejemplo, también están la piel de anticoagulantes, incluso que bajo este tipo de pacientes puedes considerar que son test. Y les puede dejar heparina profesional para que se suspendan 12 horas antes también lo hacen. Pero los anticoagulantes todavía no. Muy bien. Bueno, también tenemos inhibidores directos de la atormina y el desactivado. Tenemos líneas recombinantes, donde ¿perdón? Ah, larga traba. Bueno, como tal, tenemos la difirudina como el más importante. Esos son inhibidores directos de la atormina. Y como dato curioso, pues es un medicamento recombinante a partir de glándulas cerebrales en escuela. La dosis 0.4 gramos por kilo y después se deja en infusión 0.15 miligramos kilo hora. Igual estos se van a monitorizar por el TTP activado, igual valor 1.5 a 2.5 veces, y también pues su efecto adverso, como casi todos estos medicamentos, pues pueden provocar hemorragia. El algatroban, pues como decía el doctor, puede ser útil en el caso de trombocitopenia o heparina. Sin embargo, bueno, lo que dice es que es como tal tratamiento de segunda línea. Antes sí recomendaban el uso de anticoagulantes orales directos. Pues son estos de acá, los cuales, pues, que van a hacer es moverse de manera reversible al efectivo de sonsima blanco. Como vemos acá, rivaroxaban, apixaban, endoxaban y betixaban se van a unir sobre todo al desactivado, mientras que dabigatran se va a unir sobre todo al 2 activado. Borneo de Kiel, dabigatran, pues es un fármaco, la biodisponibilidad es la que se ve acá, dabigatran pues es el más bajo, 6%, y el más alto rivaroxaban, hasta un 80%. La administración, pues rivaroxaban, una vez al día, se puede dar hasta 2, y el apixaban, pues es el que se da, y el dabigatran se pueden dar 2 veces al día. Esas son las dosis en caso de profilaxis, dabigatran, 15 a 150, a 220 miligramos una vez al día, y pues el tratamiento, 110 a 150 miligramos 2 veces al día. Rivaroxaban, 10 miligramos como profilaxis una vez al día, y de tratamiento 15 a 20 miligramos al día. Mientras que apixaban, pues 2.5 a 5 miligramos 2 veces al día. Recordar que como tal, algunos de los beneficios de esos medicamentos es que tienen menor riesgo de sangrado intracraneal, sin embargo el sangrado gastrointestinal sí se ha visto con mayor frecuencia en este tipo de medicamentos y también están totalmente contraindicados en el embarazo. Es rescatable, por ejemplo, identificar qué tipo de expresión que tienen los tipos de medicamentos, sobre todo identificar que apixaban, su expresión renal es del 25% y de dabigatran y de valproxaban es del 80%. O sea, sobre todo porque de los directos, los que están en pacientes nefrópatas y obviamente también afectados por los resultados, porque incluso la literatura cambia de 15 a 30, el apixaban respecto a los otros. Y hay estudios también en pacientes hepatopatas donde la dabigatran tiene mayor efecto en población y menor riesgo de sangrado.
Y siempre tomar en cuenta los tratamientos, ¿no? Riesgo también de sangrado bastante final de lo que más pueden hablar es sobre poblaciones pacientes que tienen factores que predisponen, por ejemplo, gastrointestinal considerado la anticoagulación. Y también en cuanto al rivaroxaban, la dosis de anticoagulación, o sea, incluso también quiere que sea 15 miligramos de estrategia por 21 días, y posteriormente 20 miligramos, después una vez al día también tomarlo en cuenta. Okay. Muy bien. Bueno, aquí hay algunas indicaciones específicas de los medicamentos y también bueno, el tercero que revisé, pues se le daban como tal igual más énfasis a rivaroxaban y a apixaban. Ya ve que la dosis de las recomendaciones cuando ajustar el concepto de dosis anticoagulantes divide una y el peso propiamente el peso y la tasa o la creatinina. Cuando vamos a usar anticoagulación, la dosis terapéutica en ese contexto que tiene dos o más de estos factores, dejamos igual, por ejemplo, apixaban 10 miligramos cada 12 horas durante 20 días. 7 días, perdón, o en ese contexto se deja 5 miligramos, porque ya ve que se ajusta a los como si fuera una dosis normal, y después lo llevaría a 2.5 de cuerpo. Sí, no, pero es importante que lo pongan. Obviamente, al paciente, tiene mayor, lo que sobre todo también, y cuando estás en el la verdad es que por temas que vale la pena, obviamente explicar cuántas factores, pero si se tiene que usar y pues Muy bien. Bueno, entonces, tengo las indicaciones de esos anticoagulantes, una de las más comunes, fibrilación auricular no valvular, cuando tenemos intervención coronaria, cuando tenemos tromboembolia pulmonar, o trombosis venosa profunda, posterior a reemplazo de cadera o de rodilla. Sin embargo, por ejemplo, rivaroxaban, igual menciona que es útil en cuanto a la prevención de trombosis en paciente hospitalizado, así como en enfermedad arterial coronaria y periférica. Y apixaban, pues igual como tratamiento, ese es el que yo encontré de primera línea para en caso de trombocitopenia inducida por heparina y también como es útil en caso de trombosis venosa profunda, pero en caso de pacientes que son diagnosticados con cáncer. Bueno, entonces aquí tenemos igual una recopilación de las guías americanas en cuanto a estos medicamentos. Tenemos, por ejemplo, los anticoagulantes orales directos. Como tal, el paciente con trombosis venosa profunda, provocada o no provocada, pero se recomienda sobre todo utilizar estos anticoagulantes orales directos sobre el uso de antagonistas de la vitamina K. Sobre todo, pues, porque es más fácil utilizar o dar el seguimiento a los medicamentos, e igual no necesitamos citar tanto a nuestro paciente, como decía el doctor, pues, tenemos una carga existencial elevada, pues es un poquito más complejo. E igual, pues, interesantes, pues, algunos de estos sí tienen como tal un medicamento que puede, o que, que puede servir de antídoto en caso de que tengamos hemorragia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos anaxarenil alfa, que puede utilizarse para revertir el efecto de la apixaban, o también hidarosizumab, que se utiliza para como antagonista del dabigatran. En el caso de heparina de bajo peso molecular, igual vamos a utilizar en el paciente que tiene una trombosis venosa provocada o no provocada. Sin embargo, pues es sobre todo utilizado en el paciente con cáncer. Y finalmente, en el caso de que tengamos una trombosis recurrente, pues igual se sugiere cambiar a heparina de bajo peso molecular,
sobre el uso de antagonistas de la vitamina K o sobre anticoagulantes orales directos. Sin embargo, bueno, en caso de que no tengamos respuesta, a pesar de incrementar esta dosis, pues igual como segunda línea, pues ya se puede utilizar un filtro de vena cava inferior. Bueno, igual, el, ¿perdón? No. Bueno, en el caso de... Igual, en el caso de primer episodio de trombosis profunda provocada, pues se recomienda dar terapia con anticoagulantes orales directos durante 3 meses. Y en el caso de que sea no provocada o tengamos un bajo riesgo de sangrado, pues igual se puede recomendar una terapia extendida. 6 meses o incluso se puede dejar de forma prolongada. En el caso de cáncer, pues igual terapia con heparina bajo presión molecular de forma indeterminada. Y también en caso de recurrencia, pues igual recomienda cambiar heparina bajo presión molecular de forma indeterminada. Si tenemos bajo riesgo de sangrado o si es elevado, pues igual se puede dar se puede valorar el uso entre 3 meses o 6 meses. Bueno, creo que eso es lo que ustedes decían, más que pero bueno, aquí aparece cómo se puede cambiar o cómo se puede hacer el punteo, lo que usted decía, en el caso de pasar tratamientos de la vitamina K o de pared bajo presión molecular hacia distintos anticoagulantes orales directos. Por ejemplo, aquí viene, ¿no? Que en el caso de apixaban, pues se puede suspender totalmente la dosis del antagonista de vitamina K y se puede iniciar este medicamento cuando el INR disminuye o es menor a 2. En el caso de la Vigatran, pues igual cuando este INR es menor a 2. Y en el caso del Rivaroxaban, cuando este ya es menor a 3. En el caso de anticoagulantes orales directos hacia la heparina bajo presión molecular, aquí nos viene que como tal se suspenda el anticoagulante oral directo y se inicia la heparina bajo presión molecular cuando tocaría dar la siguiente dosis del medicamento que ya suspendimos. En el caso de apixaban, en el caso de dabigatran, igual se suspende como tal el anticoagulante oral directo y se inicia la heparina bajo presión molecular 12 horas o 24 horas después, dependiendo del test cerebral del paciente, después de la última dosis que hayamos dado de este medicamento. En el caso de heparina bajo presión molecular, o sea, al revés, hacia anticoagulante oral directo, pues sería suspender la dosis de la heparina bajo presión molecular y reiniciar el anticoagulante oral directo cuando tocaría la siguiente dosis de la heparina. En el caso de Xaban, en el caso de dabigatran, 2 horas antes de lo que sería la siguiente dosis de heparina bajo presión molecular, mismo que con rivaroxaban. Y en el caso de anticoagulante oral directo a vitamina K, pues se suspende como tal este anticoagulante oral directo y se inicia al mismo tiempo heparina bajo presión molecular y antagonista de la vitamina K y pues empezamos con el seguimiento cada 48 72 horas hasta llegar al INR terapéutico. Y finalmente, pues algunas indicaciones específicas anticoagulación. Por ejemplo, aquí tenemos el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, donde, bueno, recordemos que pues generalmente vamos a dar otro tipo de tratamiento en este caso, pero si no, pues vamos a utilizar algún tipo anticoagulante porque me estos pacientes. Por ejemplo, bueno, se habla de que en caso de que lo presentemos, independientemente de si pasa intervención coronaria percutánea, pues se le tiene que dar aspirina a todos los pacientes y ya vamos a depender de si tenemos o no disponible la intervención coronaria antes de las 2 horas. Si la tenemos, bueno, pues procedemos y ya se le da doble terapia antiplaquetaria. Pero si no, pues entonces podemos utilizar propiolítica y pues vamos a apoyarnos con el uso de anticoagulantes, como ven aquí, con heparina no fraccionada, o con fondaparinux, o con heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, pues si nos habla de que fondaparinux, pues sí está completamente contraindicado en el caso de que el paciente sí sea candidato o sí tenga acceso a una intervención coronaria posteriormente. Cuando no tenemos elevación del segmento ST, como tal, se recomienda igual aspirina en todos estos casos. Sin embargo, pues igual vamos a ver, igual podemos utilizar alguna heparina y ahí vamos a decidir si queremos utilizar una heparina de vida media larga o de vida media corta. Por ejemplo,
si nuestro paciente sí va a ser candidato a una intervención coronaria percutánea, pues podemos utilizar heparina no fraccionada. Y en caso de que no, pues igual podemos dar heparina bajo peso molecular o con heparinux. En el caso de FA no valvular, igual recordar que se recomienda cuando tenemos chat VASC mayor a 2 o dependiendo de las condiciones de nuestro paciente. De todas formas, recordar que si tenemos un chat VASC de 0, pues como tal no se recomienda profilaxis en estos casos, únicamente damos aspirina. Si tenemos de 1, más bien no sé, no, perdón, si tenemos de aspirina, si tenemos de 2, pues aquí es donde ya tenemos que dar anticoagulación de por vida, ¿no? Vamos a utilizar realmente anticoagulantes orales directos. Sin embargo, las recomendaciones de antagonistas de la vitamina K es cuando tenemos válvula cardíaca mecánica, llenos de fosfolípidos, y también cuando tenemos alteraciones o insuficiencia renal o hepática. Vemos aquí, los anticoagulantes orales directos pues van a ser superiores o en su defecto no van a ser inferiores a los antagonistas de la vitamina K en cuanto a la disminución del riesgo de evento vascular cerebral o embolia. Sin embargo, fibrilación auricular, pero cuando tenemos alguna de las notificaciones que tenemos acá, ¿no? Que es insuficiencia hepática o renal, y como tal, su riesgo de sangrado va a ser menor o igual a ese tipo de medicamentos. Sin embargo, pues, el problema es, si no, la enfermedad valvular y la enfermedad renal crónica, los que más complican el uso de estos medicamentos. En cuanto a las válvulas artificiales, pues, recordar, ¿no? Si tenemos válvula mecánica o bioprotésica. Si es válvula mecánica, pues, definitivamente sí tenemos que utilizar antagonistas de la vitamina K, tenemos dedicados los anticoagulantes orales directos. Aquí, ¿no? O bien aquí, INR terapéutico, 3.0 en pacientes de alto riesgo, como vemos, sobre todo en válvula mitral, y de 2.0, el INR terapéutico, pues, más de 8 meses, y finalmente ya mantener en este rango de 2 a 2.5. Y también, si no tenemos alto riesgo de sangrado, se puede agregar aspirina. En el caso de válvula bioprotésica, si es válvula mitral tricuspidia, pues se puede dar antagonista de la vitamina K por 3 meses. Si tenemos aórtica, aspirina únicamente, y ya después se le va a dar aspirina a dosis baja. O sea, en este caso la dosis era 150, y aquí pues ya la podemos bajar hasta 81. Y en el caso de aórtica, pero por catéter, pues igual doble terapia antiplaquetaria, 3 de 6 meses, y después ya se da únicamente aspirina. Y último, pues como tal, en profilaxis secundaria, en enfermedad cardiovascular, pues recordemos que como tal aspirina puede ser el medicamento de elección, se puede agregar el clopidogrel. Sin embargo, estaba revisando igual el el Compass, el cual pues tenía como cualidad que daba dosis bajas de rivaroxaban 2 veces al día, junto con la dosis estándar de aspirina, para el tratamiento de profilaxis secundaria en enfermedad cardiovascular, lo cual pues demostró que tiene disminución de las complicaciones cardiovasculares en sus pacientes, sobre todo vemos aquí, evento vascular cerebral y muerte cardiovascular, con un heart radio, o bueno, como vemos aquí en la tabla de incidencia acumulada, con un heart radio de 0.8, entonces pues igual es útil este tipo de medicamentos. Sin embargo, pues se encontró que justamente esos pacientes tenían mayor cantidad o mayor riesgo de sangrado gastrointestinal. Entonces pues igual, para considerarlo. Sin embargo, pues igual, parte interesante de este estudio es que sí incluyó pacientes con varias comorbilidades, no solo se limitó a la enfermedad cardiovascular, como vemos acá, incluyó pacientes con enfermedad perivascular, que tenían enfermedad renal crónica, con tasa de filtrado menor a 60 mililitros, que tenían insuficiencia cardíaca o que tenían diabetes. Y aún así, pues se encontró que tenían disminución en este tipo de eventos. Entonces, pues igual, podemos considerar en este tipo de pacientes si su riesgo de sangrado, pues si no tienen alteración de AINES, o si no tienen antecedentes de sangrado gastrointestinal, pues poder utilizar este nuevo esquema. Recomendado pasa con
Ahora sí ya no. Cuando tienen con trombosis arterial, Mm. cuando tienen episodios arteriales, también eso es indicación de dejar anticoagulación. O sea, incluso las metas cambian. Pero normalmente las metas son de 2.3 o 3.5, pero depende, por ejemplo, si tienes trombosis arteriales, tú puedes considerar dejar la anticoagulación sin alza y ahora viene de 3.5, o si le dices que la alza lleva de algo correspondiente. Y otra patología también, que puede ser que son las policistemia vera, policistemia también. Cuando tienen eventos trombóticos arteriales, se puede sugerir la doble. Ok, pues listo, sea todo. Y ese protocolo que estaba diciendo Carlos es el Pioneer, ¿no? El valor y te da peso más alto de sagrado, con doble agregación, y las MES para los 3 meses, valores suspender y incluso lo continuar hasta aproximadamente a 12. Y hay otra cosa, lo que decimos ahorita, no recuerdo el nombre del estudio, pero que comparó eventos trombóticos mayores en pacientes con SAP, me parece que con resistencia a la proteína C y la proteína S. El estudio que se llama, me parece que se llama. No, ese es el último. Hay otro, es dos de esos, en el que se comparó anticoagulantes directos versus anticoagulantes. Ya, sí, que no es el positivo. Exactamente, exacto. Sí, pasó. Sí, pero incluso salió a partir de eso, en el cual decía que es que tu primera receta, el riesgo de triple negativo, dejar, no sé, triple positivo, positivo, dejar anticoagulantes directos e incrementar los riesgos de sus directos por 50. En ese artículo sí describe que si tú le dejas anticoagulantes directos sin mayor riesgo. Sí, no, hay otro. Sí, hay uno como no me acuerdo del tiempo, pero sí. Pero sí, obviamente. Y en ese contexto de indicación también, si usted con la vitamina K, puedo, y en un momento trombótico arterial, también puedo agregarle más un antiplaquetario. O sea, pero las metas son distintas. Si lo iba a 3.5, ¿no? Ah, sí, o sea, pero, bueno, las guías de reumatología, bueno, las que yo he mencionado que si, o sea, tú tienes eventos trombóticos arteriales, y tú le vas a agregar a, pero si no le vas a agregar a, Sí, lo va. Pero, bueno, yo creo que sobre todo en los pacientes cardíacos, la verdad es que yo me concentraba en no creo que O sea, pues, digamos, está mucho el riesgo de sangrado y no disminuye los trombos. la verdad es que No sea que los sangrados pero fuera de ese contexto, la pasada, honestamente, yo no he leído como que otro tipo de videos. Digo que hay leído, pero yo no he leído fuera de ese riesgo de sangrado, la verdad, la hiperterapia es de bajo riesgo muy continuar solamente con la anticoagulación y en este caso ¿Cuánto tiempo tienes esa doble terapia agregante más la anticoagulación en terapia que va a hacer? depende, es que depende del riesgo de sangrado. Si es de alto riesgo de sangrado, puedes evaluar suspenderlo 6 meses y después continuar con el cobre. Si es de bajo riesgo de sangrado, puedes continuar con el después con el cobre. O sea, si es de alto riesgo, hasta 3 meses. Con anticoagulación, ahorita no bien, pero según yo,
O sea, solamente cuando tienes un estante desnudo. Si el activo mercado, si es desnudo, entonces te puedes ir incluso a 3 meses. Puedes hacer rentabilizador. Si no, entonces se quedan descentralizados en la jugada. Hay que revisar 100% seguro, pero esa está en la guía de simulación de ese texto. No recuerdo mucho de no, deja durante 3 meses. La duda es el tiempo. 3 meses mínimo. Valoras ese punto de corte. Dice que los revalores al primer mes y después los revalores al tercer mes. Con el dos. Y si solo hicieron una calculación con valor, solo no solo en no hay indicación para eso. Pero revisar esto te indica que valorar el riesgo sacado como precisa. Para que si es tanto, pero sí sin que les hayan puesto un sprint. Es que según yo, si no les dejan el tren, está bien. O sea, los tracas casi igual, pero más o menos. Estaría bueno revisar ahí. Pues tomamos las pasos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.